Bueno, pues muchas gracias, ministro. Buenos días a todos. Es un honor para mí daros la bienvenida a esta primera mesa de debate de este evento que hemos llamado Hacia una inteligencia artificial ética y responsable. Mi nombre es Carlos del Castillo y escribo sobre tecnología y derechos digitales en eldiario.es. Hoy voy a moderar esta mesa, que vamos a tratar de que sea una conversación sobre el futuro de la inteligencia artificial, su impacto en nuestra sociedad y por qué es importante abordar este tema desde una perspectiva de desarrollo ético y sostenible, como mencionaba el ministro Hereu, y hacer que los beneficios que parece que va a traer al conjunto de la sociedad la inteligencia artificial se repartan homogéneamente. Para hablar de este tema, pues me acompaña Nacho de los Ríos, de la Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Nerea Luis Mingueza, que es doctora en Ciencias de la Computación y directora de IAS en Singular. Mapi García Almajano, que es Field Sales Representative de Google. Y Javier Camacho, que es vicedecano del área de Empresa y Business Analytics de la Universidad Europea. Pues como veis, tenemos al gobierno, a la academia y representantes de la empresa privada hoy en esta mesa. La primera pregunta que quería lanzaros me parece que es bastante clave. Yo, escribiendo sobre tecnología, mucho sobre inteligencia artificial en estos últimos 2 años, me parece que es adecuado contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, porque muchas veces puede parecer que es una especie de cajón desastre en el que estamos metiendo muchísimas tecnologías ahora mismo, con capacidades muy diferentes, con potenciales también muy diferentes. Algunas han demostrado ya su efectividad, otras no, otras simplemente hablamos de su capacidad a futuro. Me gustaría lanzaros esta pregunta un poco a todos, no sé a quién le apetece más empezar. Sería responder qué es la inteligencia artificial ahora mismo, en este momento. Yo si queréis me lanzo. Venga. A ver, la inteligencia artificial no deja de ser todavía un área de conocimiento en plena evolución, ¿no? Lo que sucede con ese cajón desastre que comentabas es que al final la inteligencia artificial cuando nace, ¿no? Nace con la idea de estudiar ese concepto que ahora llamamos inteligencia artificial general y que tiene que ver con si algún día conseguiremos hacer que las máquinas, ¿no? Pues, imiten, digamos, cualquier tipo de razonamiento o comportamiento humano al nivel que lo hacemos nosotros. Pero a día de hoy, a mí sí que me gusta recalcar que seguimos todavía en un momento en el que tenemos una inteligencia artificial que llamamos específica, donde trabajamos con un contexto acotado, con tareas que están dirigidas a resolver bueno, pues una serie de tareas alrededor de estudiar conjuntos de datos, obtener patrones y convertirlos en conocimiento. Y realmente lo que ha pasado en estos últimos quizá 2 años, 3 años, es que ha explotado una línea que venía siendo emergente dentro del campo, a la que ahora hemos denominado como inteligencia artificial generativa, ¿no? Y quizá es la que se está comiendo como todo bueno, la popularidad alrededor del resto de áreas que todavía siguen existiendo, ¿no? en inteligencia artificial. El propósito de la IA generativa, al final, lo que pretende es no solo utilizar los datos para convertirlos en conocimiento, sino aprender a generar datos nuevos. Y de aprender a generar datos nuevos, pues hemos terminado haciendo generación de imágenes o generación de texto. Porque, claro, hasta ahora, como bien decías, Nerea, en estos últimos 2 años hemos hablado mucho de la IA generativa, pero no es la que de momento nos ha dado más réditos hasta ahora, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial en medicina. Sobre todo en medicina nos ha dado ya muchos avances que estamos notando ahora mismo en nuestra salud, ¿no? ¿Qué otros campos a lo mejor podríamos citar como especialmente adecuados para que ahora mismo esta tecnología dé sus frutos y veamos ya sus efectos? No sé si quieres tú continuar, Javier Camacho. Sí, a ver, yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, efectivamente el término está como muy gris y podríamos hablar de sistemas, ¿no? Que utilizan esa determinada tecnología, que es un conjunto a su vez de tecnologías. Yo creo que la inteligencia artificial tiene la capacidad de potenciar, de maximizar los beneficios en muchas áreas, ¿no? De incrementar la productividad, como comentaba el ministro, y también ese riesgo, ¿no? de maximizar o potenciar los riesgos. Pero yo creo que
en el ámbito de la medicina, en el ámbito empresarial, ¿no? Yo creo que todas las estadísticas apuntan a que ya más del 90% de las empresas pues van a utilizar sistemas de inteligencia artificial de una forma u otra, y dentro de las empresas en todas las áreas, ¿no? En el área de marketing, en el área de comunicación, en el área de publicidad, en el área de producción. Es decir, yo creo que es un conjunto de tecnologías que se está extendiendo muy rápidamente y, bueno, yo creo que será parte del debate de esta mañana. Lo que tenemos que ver es de qué forma organizamos que esto se haga de una manera lógica, ordenada y humana. Un poco a todos también, no sé si te quieres animar con ello, Mapi, ya que Google es una de las empresas que trabaja en este área. ¿Estamos cerca de esa inteligencia artificial general que mencionaba Nerea? ¿Es capaz de ser autoconsciente, de replicarse y mejorarse a sí misma? La que vemos en las películas. Correcto. Bueno, os cuento, a ver, es verdad que la inteligencia artificial no es una moda de ahora. Es decir, yo siempre cuento un poco lo mismo. Bien sabéis que trabajo en Google, ¿no? Google ya por el año 2000 ya empezaba a utilizar inteligencia artificial. Un ejemplo, en el propio buscador, que sepáis que había personas que buscaban Britney Spears, como curiosidad, de 32 formas diferentes. Y el buscador era capaz de identificar qué Britney Spears estabas buscando, que era la única, ¿no? Es decir, ahí ya se estaba empezando a utilizar inteligencia artificial. ¿Cómo ha evolucionado esto? Digamos que hemos evolucionado desde el punto de... Teníamos inicialmente programas a los que tú les decías lo que tienen que hacer, el típico programa que hemos codificado si alguno es desarrollador aquí. Luego es pasar a la inteligencia artificial a la que tú le enseñas una foto de un gato y es capaz de decirte si eso es un gato o no es un gato. Y ahora estamos en el punto de créame un gato, ¿vale? Es decir, son modelos súper potentes que hemos entrenado con billones de parámetros con información alrededor del mundo, que son capaces de crearte el gato, ¿vale? Allí es donde ha estado realmente la disrupción, de cómo ha evolucionado eso. Bueno, Google lleva viendo esta parte de inteligencia artificial desde hace muchos años. No sé si ocurrirá que tengamos una inteligencia artificial general para todo, pero desde luego uno de los puntos que creo que es esencial y que sé que vamos a hablar ahora es la parte de cómo regularlo, ¿no? Es decir, de hecho, nuestro propio CEO siempre dice la inteligencia artificial es tan relevante que hay que regularla, o sea, es algo necesario. ¿Cómo evolucionará? Pues pensar que esto evoluciona muy rápido. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en cuestión de meses ha crecido los modelos que tenemos, ese cerebro. Al final yo siempre asocio la inteligencia artificial con el cerebro de un niño, ¿no? Cómo tú le vas entrenando a ese niño para que vaya teniendo suficiente conocimiento como para empezar a desarrollar pues, cierta inteligencia, ¿no? Pues eso evoluciona especialmente rápido en los últimos, diría, par de años, ¿vale? Sí que es verdad que hay una pelea, digamos, en el mercado para ver quién es el que tiene pues, el modelo más potente o que es más multimodal o que es capaz de leer audio, texto, imagen y vídeo y sacar después del análisis imagen, audio, texto y vídeo todo a la vez. Es decir, que posiblemente estemos en una era en la que vamos a pelear por conseguir cuál es la inteligencia artificial que va a ser la más potente, pero no creo que vayamos a tener una única, sinceramente. En este punto, ahora que ya vemos que de momento parece que ese Terminator nos queda lejos, ¿qué aspectos éticos os preocupa más de cara al futuro que es posible que la inteligencia artificial nos siga? O sea, ¿qué parámetros creéis que deberíamos imponer ahora mismo como sociedad, vigilar para que se cumplan? Yo creo que mis compañeros han expresado muy bien el estado de la tecnología hoy día. La mayor parte de las aplicaciones que nos encontramos día a día, aunque no las veamos, en realidad son relativamente tradicionales. Al final todo se basa en redes neuronales. El reconocimiento de patrones es lo que nos proporciona las herramientas principales y eso se aplica. Ese batiburrillo de tecnologías al que hacías referencia, en realidad viene a ser toda la misma tecnología aplicada a cosas distintas. Y hay aplicaciones como reconocimiento de imágenes médicas, en vez de ver una foto y saber si es un gato, pues se le pueden enseñar una foto y ver una radiografía y ver si hay un cáncer. Al final lo importante es que son sistemas que son capaces de sacar conclusiones cuando no eres capaz de explicarles por qué, pero sí eres capaz de proporcionarles ejemplos. Como este ámbito de aplicación es tan amplio y hay tantas aplicaciones ya en marcha, de lo que se trata es de
de asegurar que los principios éticos se cumplen. Hay aplicaciones de estas que pueden afectar a los derechos fundamentales, a la intimidad o a la seguridad o a la salud pública. Entonces, es importante que no solo estos sistemas del futuro que destruirán la Tierra en una gran explosión estén bajo control, sino que lo que mañana va a estar en contacto con nosotros, incluso esta tarde, aseguremos que toma decisiones justas, que no están sesgadas, que son trazables, que si son erróneas haya un agente humano que pueda al que protestar y que pueda retrocederlas. Y por eso, en este aspecto de respeto a las reglas éticas, es muy importante el avance que ha hecho la Unión Europea al crear este reglamento, que lo que pretende precisamente es eso, establecer un terreno común donde todos los sistemas que supongan algún riesgo tienen que tomar una serie de medidas para asegurar que esos riesgos se mitiguen. Ahora hablaremos de la nueva regulación de la inteligencia artificial, que es, bueno, Europa ha sido el primer gran bloque que se ha lanzado a regular esta tecnología, pero no sé si, a lo mejor, Javier, también desde la empresa privada, cómo se está intentando reducir esos posibles efectos nocivos y cómo aprender a hacerlo en una tecnología que es tan nueva, que no sabemos sus efectos. Muy bien, Carlos. Bueno, pues yo creo que la clave, bajo mi punto de vista, está en entender la inteligencia artificial o estos sistemas desde el punto de vista que puedan potenciar una visión mucho más humanista de la persona, y diferenciando lo que nos hace realmente humanos. Pues hay tres características, ¿no? Se habla siempre, somos tres características que diferencian a las personas de cualquier otro animal o de cualquier otro robot o de cualquier otro sistema. Esas tres características es la libertad, ¿no? Tenemos un grado de libertad razonable, no vamos a decir absoluto, pero razonable. La voluntad, porque somos capaces de elegir entre varias alternativas una de ellas. Y la conciencia, ¿no? Que es quizás cuando se habla de AGI, de inteligencia artificial general, es ese punto, ¿no? Llegar a la conciencia. Pero la conciencia tiene que ir, en el caso de las personas, acompañada de esa libertad y de esa voluntad. Y esas tres características son las que nos hacen responsables de las acciones que tomamos. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, yo creo que de todas las organizaciones, incluso de los usuarios como personas individuales, lo que tenemos es que, bueno, pues dar un paso atrás y realmente identificarnos con aquello que nos hace humanos. Y si las decisiones que tomemos están basadas en esos criterios, bueno, pues yo creo que como al final es una tecnología adicional que va a cambiar la forma en la que nos relacionamos, que va a cambiar mecanismos económicos y sociales. Pero yo creo que si tenemos ese esquema claro, ¿no? Como se tenía hace ya más de 2000 años, yo creo que estaremos en el buen camino. Uno de las principales preocupaciones éticas que ya, incluso antes de la explosión de la inteligencia artificial generativa, ya estábamos tratando, por ejemplo, en El Diario, que fue la forma en la que yo conocía a Nerea, por ejemplo, es los sesgos en la inteligencia artificial. Pensamos que la tecnología, por ser digital y porque lo hace un ordenador, tiene que ser obligatoriamente neutra. Pero esto no es así, ¿no? Nerea, tú seguramente lo vayas a explicar mucho mejor que yo. Sí, efectivamente. A ver, estamos viviendo también, como llevamos en estos 2 años de avances tan rápidos, ¿no? Que es verdad que hay que ir un poco como paso por paso. Hay una parte alrededor del momento en el que está el desarrollo de la inteligencia artificial con todo este tema, ¿no? De desarrollo, bueno, ético, detección y mitigación de sesgos, que para mí es muy relevante tanto el cómo se está abordando desde el punto de vista técnico como luego todas estas capas que llegarán legislativas, de estandarización y demás. Yo sí que me gustaría decir que necesitamos procesos, obviamente, de evaluación y que estandaricen ese tipo de sistemas. Para mí hay un ejemplo muy claro que es pues como se ha hecho con la conducción, ¿no? Con el coche, los sistemas, la ITV, todos estos sistemas de protección que hay en un vehículo, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que la IA va a necesitar ese tipo de protecciones de cara al usuario final, pero desde el punto de vista técnico sí que es verdad que también es honesto decir que se han hecho cosas, ¿no? Para aprender a detectar
oye, pues cuando un conjunto de datos está desbalanceado pues por estos criterios que comentabais, ¿no? Sesgos de género, de etnia o de cualquier tipo de situación que te puedas encontrar, por ejemplo, que los sistemas están muy occidentalizados, ¿no? Y ya se empieza a ver, quizá hace unos años era más tabú, pero yo sí que veo que con todo el movimiento de liberación de modelos, ¿no? Que también está habiendo desde el mundo open source, con todas las iniciativas, por ejemplo, seguramente no la conozcáis, pero ahora hay una iniciativa alrededor de las Model Cards, por ejemplo, que lo que pretenden es que el mismo grupo de desarrolladores siga pues, unas ciertas guías de transparencia cuando publique el código de sus algoritmos y cuente también con qué datos los ha entrenado, cómo han sido las evaluaciones que ha hecho, qué sesgos ha detectado, porque no es lo mismo, quiero decir, que detectes algún tipo de desbalanceo en ese punto inicial, ¿no? De gestión del dato, a que luego suceda durante el entrenamiento. Y hay cosas que tendremos que ir aprendiendo a mitigarlas sobre la marcha, ¿no? Y ahí es donde entra ese punto que digo que es muy interesante de regulación, ¿no? El que, como en todo no lo vas a poder seguramente ver en ese primer estadio, en el momento en el que pongas el sistema de cara al usuario, que tengas esas medidas, esos controles, certificaciones externas que te ayuden a arreglarlo, ¿no? Y que no termine en una crisis reputacional. No sé si podríamos poner algún ejemplo, también para que la gente entienda cómo funcionan esos sesgos. Sí. Recordaba yo aquel artículo en el que colaboramos hace 2 o 3 años, que era una inteligencia artificial que reconocía imágenes, no sé si lo recuerdas, y sí. para la misma, un hombre sosteniendo un martillo y una mujer sosteniendo un martillo, en el hombre reconocía que era un martillo y en la mujer pensaba que era un secador de pelo. Y era exactamente la misma imagen, ¿no? Eso sería un sesgo machista, pero hay sesgos racistas. Sí, tiene que ver también con qué tipo de... O sea, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Cómo expresamos el qué tipo de elementos aparecen más cercanos, ¿no? O con qué adjetivizamos a una mujer respecto a un hombre, ¿no? Porque también es un tema cultural. ¿Qué es lo que sucede? Que ese tipo de cosas, por ejemplo, se pueden detectar y se arreglan, ¿no? Pero ahora con la IA generativa, para mí hubo un caso muy vistoso que lo sacó a la luz, de hecho, los mismos OpenAI, los que crearon DALL-E 2, y se dieron cuenta de que, por ejemplo, cuando tú le pedías a DALL-E que te generase una foto de una boda, las imágenes de la boda eran todas occidentalizadas y en una pareja, digamos, heterosexual, ¿no? Entonces, ese tipo también al final de sesgos en ese sentido es una falta de representatividad o de diversidad de la sociedad, ¿no? Entonces, a eso me refiero que hay sesgos igual más evidentes, ¿no? Como este de los objetos, donde se pueden refinar con entrenamiento, pero luego hay otros que van a seguir sucediendo que son más abstractos porque al final son conceptos y tienen que ver con cómo está representado pues eso, todo el conjunto de datos y cómo se asocian los términos a conceptos mucho más abstractos. Ahí hay que seguir trabajando tanto desde el lado técnico como desde el lado legal y no solo derivar a la inteligencia artificial que sea capaz de arreglarlo. También podemos introducir capas lógicas a los modelos que intenten favorecer que aparezcan una diversidad de ejemplos, ¿no? Cuando se detecten casos concretos. Sí, de hecho, para intentar controlar, como decías antes, todos estos problemas, la Unión Europea, hablábamos que se ha lanzado a regular la inteligencia artificial. El primer gran bloque ha sido una negociación complicadísima, que además se llevó bajo la presidencia de España, rotativa de la Unión Europea, por lo tanto era un poco España la encargada de dirigir las negociaciones y de presidir el Consejo. Como ha ocurrido también en otras ocasiones, la Unión Europea tiene una vocación también de que esta ley sirva para el resto del mundo. Por ejemplo, sucedió también en la protección de datos, ¿no? De sentar un estándar. Hay un chiste en Bruselas que es que Estados Unidos crea la tecnología, China la copia y la Unión Europea la regula. Allí les gusta. No sé si es muy bueno para la Unión Europea, pero bueno. Esta es una opinión que me va a gustar contar con la de todos, ya que sois cada uno de un campo. ¿Qué os ha parecido esta ley? Hay veces que parece que no ha dejado a nadie contento. La sociedad civil parece que pedía más medidas de protección. Hay sectores privados que pedían más desregulación en campos para permitir investigar, ¿no? Tener un terreno más abierto, sin tanta normativa. No sé si ¿te apetece empezar, Mapi? Sí, claro. Por lo menos, desde la experiencia por lo menos de Google ha participado activamente en el Ley Act, es decir, ha participado con la Unión Europea y somos los primeros que
lo reitero, queremos que se regule esto porque efectivamente están saliendo como muchas empresas que se ha democratizado la inteligencia artificial y estas empresas no están siguiendo, digamos, esos patrones o esa regulación, ¿vale? Muchas de ellas ni siquiera cumplían con la GDPR, ¿no? O sea, que estamos hablando ya de unos niveles especialmente básicos a la hora de tratar datos de privacidad. Entonces, en el caso de Google, también para que lo entendáis, la tecnología la tenía, es decir, todo esto lo llevamos formando muchos años, pero sí que es verdad que estamos por lo menos siendo más cautos precisamente para intentar alinearnos con la regulación y con el gobierno, en este caso en la Unión Europea. Allí entra un poco el debate, ¿no? De regular o innovar, ¿no? Este es el debate, yo creo, eterno, ¿no? Es decir, ¿vas a dejar a la gente que haga lo que quiera para que podamos realmente avanzar o tenemos que regular? Yo creo que hay que regular previo, ¿vale? ¿Cómo lo está haciendo también Google? Bueno, pues digamos que dentro de Google tenemos lo que se llama los AI Pioneers, Principal Pioneers, ¿no? Que son un poco los que gestionan, un poco relacionado con lo que comentábamos antes del tema del sesgo. O sea, al final el sesgo se corresponde con cómo tú entrenas ese modelo, pero efectivamente se puede hacer que se entrene con diferentes inputs, ¿no? De diferentes formatos, ¿no? Eso también va a formar parte un poco de la regulación, es decir, el cómo lo tenemos que hacer. Y yo creo que aquí las empresas tienen mucho que comentar, ¿vale? Porque al final los casos de uso son infinitos, pero ¿cómo los vas a poder manejar? Pues ahí, por ejemplo, también Google, digamos que tenemos un decálogo de ética, ¿vale? En el que no se puede utilizar la inteligencia artificial para cualquier cosa que no sea el bien de la humanidad, ¿vale? Suena un poco repompollo, pero es que es así, es decir, no se puede utilizar para nada que sean temas bélicos ni sexuales y de hecho seguramente os ha pasado, si vais a utilizar el antiguo BART, que ahora lo hemos llamado a Gemini, que Gemini es el gran modelo de Google. Ese bar que es para usuarios finales, si habéis hecho alguna pregunta sensible, ¿vale? De temas sexuales o bélicos o lo que sea, no responde. Dice, no puedo responder sobre esto. Estoy entrenado para no hablar de estos temas. Es decir, que nosotros tenemos que de alguna manera gestionarlo. En la otra parte, digamos que también porque lo entendáis, existen estos modelos que nosotros les damos a las empresas para que las empresas hagan lo que quieran con esos modelos, ¿vale? Dentro de ese proceso, esos modelos están totalmente regulados, cumplimos con todas las partes de privacidad e incluso responsabilidad legal, es decir, si ese modelo da cierta información que no debiera, Google se responsabiliza de ello, ¿vale? Es decir, que estamos en ese punto de queremos realmente hacerlo bien, tenemos que realmente regular todo esto, ¿vale? Por eso es importante que las empresas que van a utilizar y que son lo que va a realmente mover, o sea, que vamos a revolucionar todo esto, que estén también conscientes de que no se puede hacer lo que tú quieras con eso, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, también Google no hace reconocimiento facial, ¿vale? No lo permitimos. ¿Por qué? Pues un poco también por el tema de la privacidad, que también es un tema que es bastante está en ebullición ahora mismo, ¿no? Si todo eso lo permites, siempre se va a poder hacer, ¿no? Seguramente os sonará las fotos famosas que salía el Papa vestido de rapero y tal. Ahí no había nada regulado, se podía hacer lo que quisieras, ¿no? Allí es donde, eso es lo que no debemos de alguna manera permitir, ¿no? De hecho, ahora mismo Google acaba de tener un problemilla con una de sus inteligencias artificiales que en el intento de eliminar los sesgos racistas ha alucinado, ¿no? Como se suele decir cuando la inteligencia artificial comete un error o dice algo que no es muy lógico, que ponía a diferentes razas, tú le pedías una foto de un vikingo y a lo mejor ponía un vikingo asiático, ¿no? Que no tiene demasiado sentido. También hay que saber que estamos en un periodo inicial de la tecnología y que nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas, seguramente. Correcto, o sea, eso está muy relacionado con los sesgos, ¿no? Es decir, si tú entrenas al modelo para que no tenga ningún tipo de sesgo, tampoco vas a ver, ¿vale? Que un vikingo no puede ser asiático, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es parte del trabajo que todavía tenemos que hacer todos. Sí. Y luego, Nerea ha explicado que aparte de esa política de gestión de los datos para extraer o para detectar los sesgos, hay otras formas de controlarlos, como son capas superiores, claro, donde se intervenga, digamos, entre que ha hecho ya efecto la inteligencia artificial y se filtran los resultados o se filtra lo que se le pide. Entonces, si ahí se le exige en esas medidas de inclusión, dices, no, cuando no puedes, cuando salga
político importante, no tienes que ser inclusivo. Bueno, pues si no lo dices bien, dices político importante del siglo XII y te puede salir una vikinga. Y pues eso pues no es históricamente correcto. Pero pues es una cuestión de ajuste en estas capas superiores. O sea, que todo tienes que intentarlo hacer bien, ver si lo has conseguido y corregir a posteriori. Es un proceso tedioso. continuo. Sí, Correcto. sí, Javier. Sí, no, yo por añadir, por romper una lanza a favor de la ética, ¿verdad? Versus la regulación, y con riesgo de que se me tache de que también alucino como la inteligencia artificial, compartir un par de metáforas. Yo creo que las dos cuestiones son necesarias. Bajo mi punto de vista, la ley, la regulación, sola nunca es suficiente. ¿Por qué? Por la diversidad geográfica, porque estamos en un entorno competitivo y hay que tenerlo en consideración. Y luego por otra cuestión, ¿no? Yo, la metáfora que quería compartir con vosotros es la del tráfico, ¿no? El tráfico en una ciudad, imaginémonos que hay semáforos y rotondas, ¿no? Los semáforos es la regulación y las rotondas es el buen comportamiento de todo el ecosistema, de las empresas, de los usuarios. Claro, cuando el tráfico funciona de manera más fluida, cuando se puede avanzar, ¿no? Y ahorrar tiempo en los desplazamientos y es realmente productivo, es cuando esas, ¿no? rotondas y semáforos están bien combinadas. Bueno, pues yo creo que ese es el efecto. La cuestión de la regulación es claramente positiva porque marca va desbrozando el terreno hacia donde hay que ir, pero recordemos también, y yo creo que aquí toda la mesa estará de acuerdo conmigo, que todo este esfuerzo que se ha plasmado, digamos, en el AI Act, pues empezó hace 4 o 5 años, ¿no? Con una iniciativa más de autorregulación, de principios éticos por parte de muchas compañías, Google, Microsoft, etcétera, y también por parte de muchas instituciones también académicas. Pero yo pienso que la autorregulación es muy importante, cada entidad tiene que actuar de forma ética, pero hay, como con las personas, hay entidades que actúan de forma ética y otras que no y que pueden acabar en la cárcel. Entonces, es competencia del Estado y la Administración o de los metaestados como la Unión Europea obligar a que las entidades se comporten de forma ética. Por eso es muy importante el reglamento europeo. Es verdad lo que estás diciendo, al final Europa acaba regulando. Bueno, quizás Europa ha sido siempre uno de nuestros productos principales en el mundo han sido los valores éticos y democráticos. Aquí ocurrió la Revolución Francesa y aquí ha habido muchos desarrollos sociales. Ha ocurrido el comunismo, se han investigado nuevas formas sociales. Entonces, pues sí, es verdad que no es un producto que produzca dinero como los coches eléctricos, pero sí que Europa es un gran innovador a nivel social y tiene la ventaja de ser un mercado muy grande, muy potente y eso le da la posibilidad de imponer que se sigan sus reglas si se quiere comerciar con ellos. Y este reglamento es muy importante porque detecta estas prácticas que implican un riesgo sobre los derechos fundamentales y lo que busca son mitigaciones sobre los efectos sobre los derechos fundamentales. No entra en las tecnologías, no pretende evitar que se ahogue la innovación, aunque es evidente que va a introducir ciertas dificultades, pero yo creo que el resultado final, creemos que el resultado final va a ser muy positivo. Aquí, al hilo de lo que estáis hablando, me ha recordado un debate que había, que me contaban los especialistas que estaban dentro de la negociación y expertos desde fuera, que a mí me parecía terriblemente interesante y que también, pues, aunque sea un poco escabroso, no es un tema amable, sí que me gustaría citar porque creo que es un buen ejemplo. Hablabas, Mapi, de lo que es regular los modelos fundacionales de la inteligencia artificial, que es lo que la inteligencia artificial en general puede hacer, y luego regular más lo que los efectos prácticos, ¿no? Cuando se aplica.
pero me contaban a mí estos expertos que estaban dentro de las negociaciones. Claro, esto es fácil decir que la inteligencia artificial, los modelos fundacionales, no tiene que tener límites, pero piensa que si no tiene límites, va a haber inteligencias artificiales por ahí que van a ser capaces de desnudar a menores, como hemos visto lamentablemente en un caso este pasado septiembre en España. Y también piensa que hay malos actores por ahí, que no son solo las empresas y los gobiernos, los ciudadanos los que nos movemos por ahí, sino que sabemos que lamentablemente hay hackers que se mueven perfectamente en estos ambientes y que van a trabajar para violar tanto las protecciones que intenten poner las empresas como las regulaciones de los estados y de los organismos legislativos. Es un debate que no es fácil, pero me gustaría saber qué opináis en este sentido. ¿Alguna norma para los modelos fundacionales? ¿Ninguna? ¿Cómo lo controlamos eso? Impedir que los casos más extremos, si no hay normas, puedan aparecer. Y porque lo entendáis, Google en este caso fue pionero, ya desde el 2017 definió su decálogo ético a la hora de trabajar con inteligencia artificial. Y de hecho, a mí me pasa, yo trabajo con clientes que montan sus proyectos con nuestra tecnología en la nube y tengo casos en los que les tenemos que decir no te vamos a dejar la tecnología para hacer eso. Es más, yo paso por un proceso interno, bastante intenso, por cierto, en el que tengo que justificar por qué un cliente quiere utilizar la inteligencia artificial para un cierto uso, especialmente cuando esos usos, digamos, son más sensibles, ¿vale? Ejemplo, reconocimiento facial. Es decir, la tecnología, por supuesto, la tenemos, pero ¿por qué quieres hacer reconocimiento facial? ¿Qué es lo que te mueve? Porque estamos metiéndonos en un tema de privacidad, ¿no? Entonces, por defecto es no. Ahora, si quiero justificarlo, tengo que pasar por un proceso en el que voy a decir no vamos a utilizar esto con unos fines negativos, ¿vale? Pero eso, el cómo llevarlo a la empresa final, al final es un tema de mentalidad, de que esas empresas finales también tengan esas limitaciones o tengan que pasar por ese proceso a la hora de implementarlo. Y yo creo que allí, obviamente, está una regulación, ¿vale? Así es como por lo menos lo está haciendo Google. Sí, a mí me gustaría añadir, porque es verdad que yo al final trabajo también en el entorno de consultoría, ¿no? Y de hecho me iba a contar justo el mismo ejemplo, que cuando llegamos a un cliente o hay que ofrecerle ciertas soluciones, ahora mismo todos los principales, digamos, players, en este caso, ¿no? Pues Google, cuando tú quieres hacer uso de un servicio, es verdad que tienes que contestar a un formulario o tienes que entrar en un cierto proceso de, oye, este es el motivo por el que yo quiero utilizar pues, tu infraestructura, tu sistema, etcétera. Creo que es bueno también. Me he encontrado con el caso de compañeros, ¿no? y yo misma decir, ostras, igual nunca me había hecho estas preguntas, ¿no? De por qué tengo que dar respuesta, y te hace reflexionar, y eso yo creo que es bueno. Y luego creo que es el punto de llevarlo a tierra y de vivir el día a día, ¿no? Que es que toda esta regulación parece que se va a arrancar, o se habla de que se empezará a arrancar en 2026, ¿no? Pero si tú vas al mundo de la empresa, ya hay muchas que te preguntan, oye, la inversión que yo haga hoy, ¿me va a servir para cuando esta ley, ¿no? se ponga en marcha? Y creo que ahí es donde tenemos que cubrir un poco ese espacio también los técnicos, ¿no? E intentar entender justo estos casos que ya sabemos que se avecina, que van a estar prohibidos o que van a requerir una legislación o controles éticos y demás extra, ¿no? Y asesorar. O sea, creo que hay un punto ahí también de aplicar el sentido común y decir, oye, esto va a pasar, quiero decir. El cómo lo llevemos, ¿no? Y cómo lo encaucemos, habrá una parte legal que habrá que ver cómo se implementa, pero lo que no podemos eximirnos es también de esa responsabilidad de saber, oye, asesorar en esa línea, ¿no? Y ya se está haciendo, o sea, que también quiero traer un poco ese discurso de esto en las empresas, ya se está hablando. Claro, porque además es uno de los retos de la ley, ¿no? Ser capaz de estar vigente durante mucho tiempo en un campo que va a estar evolucionando constantemente. Esto es un reto gigantesco y entiendo que lo que se ha buscado, ¿no, Nacho? Es bueno, pues hacer las fronteras lo más difusas posible, pero que se pueda apretar cuando llega el momento, ¿no? Por ejemplo, se ha dividido las tecnologías de la inteligencia artificial según su riesgo, de alto riesgo, bajo riesgo o riesgo medio, y según esa calificación se pueden aplicar. Así es, el reglamento establece no tanto las tecnologías, sino las aplicaciones. Basándose en un análisis de riesgos, ha detectado unos usos genéricos que afectan a los derechos fundamentales. Y los sistemas
estén técnicamente concebidos como estén, que hagan esas prácticas, están sujetos al reglamento y a tomar esas medidas. Entonces, no están sujetos las redes neuronales de 7 capas, o están regulados los sistemas que hagan validaciones financieras de personas, o los sistemas que hagan diagnósticos médicos, o los sistemas que controlen el acceso a la educación. Entonces, ¿cuál es la tecnología subyacente? Se ha dejado del aire porque cualquiera que sea, si estás afectando a ese tipo de aplicaciones, tienes que tomar esas medidas para asegurar que las reglas se respetan. Y bueno, nos han contado muy bien que Google, IBM, otros proveedores son los grandes proveedores de sistemas de inteligencia artificial y tienen clientes que luego hacen sus propias aplicaciones basados en esos sistemas. Muchas veces el cliente final no ofrece ese sistema tal como se lo entrega a Google, sino que aplican una capa de personalización. El momento en que el cliente haga una personalización suficientemente fuerte, se considera que ese cliente también es proveedor y estará sujeto a los mismos requisitos que se le han exigido a Google. Entonces, hay una cadena de responsabilidades de arriba abajo, no tan orientada a las tecnologías como a las aplicaciones, que esperamos que sea suficientemente flexible como para durar mucho tiempo y ser fácil de ajustar. Claro, porque además esta definición de cómo tiene que orientarse la tecnología, entiendo que también, por ejemplo, a la hora de formar a nuevos profesionales, pues va a ser muy importante, ¿no, Javier? Correcto, sí. Yo iba a añadir una tercera pata en discordia, que era desde el punto de vista del usuario. Es decir, igual que en otros sectores, estamos hoy en día muy acostumbrados a que haya muchísimos programas, ¿no?, por parte de las empresas, de las organizaciones públicas, de formación financiera o educación financiera. Bueno, también yo creo que hay una parte muy importante de educación, no ya solo en estas nuevas tecnologías, sino en ciertas cuestiones como pensamiento crítico, para que el usuario realmente desarrolle esa conciencia social y ética, ¿no? Y desde el punto de vista de formación, claro, desde el punto de vista de los profesionales, lo que nos vamos a encontrar, yo creo que es un término no nuevo, es la formación continua a lo largo de la vida, y en algunos aspectos específicos, como aquellos relativos a la toma de decisiones, que yo creo que, a pesar de lo que parezca, va a tomar mucho más protagonismo, a las relaciones interpersonales, a todas esas habilidades que los sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy todavía pues no son capaces de llegar, ¿no? Entonces, temas de la inteligencia artificial la tenemos que asumir los profesionales como una herramienta que nos va a permitir colaborar para potenciar capacidades en el trabajo, que nos puede ayudar a priorizar realmente aquellas tareas, ¿no? Comentaba en un panel hace un par de semanas una colega que es cierto que los sistemas de inteligencia artificial pueden automatizar tareas, pero no trabajos, ¿no? Entonces, hay una diferencia, hay un matiz muy importante. Entonces, sí que nos puede ayudar a nosotros como personas a identificar, a priorizar qué tareas podemos delegar, pero desde luego la formación será un elemento fundamental desde pequeñitos, pequeñitos. Y desde adultos también, ¿no? Porque hay cuando explotó la inteligencia artificial generativa, una de las cosas que más sorprendió a muchos es que no ponía en riesgo los trabajos que nosotros habíamos pensado hace años que podían automatizarse primero, que eran los de menor cualificación o más que requieren tareas pues, más automáticas, ¿no? Sino los que los americanos llaman de cuello blanco, o sea, personal de oficina. Gente que está muy preparada, que tiene una carrera, una especialización, un máster, varios idiomas, que ha trabajado en el extranjero y que ahora resulta que a lo mejor una inteligencia artificial puede hacer gran parte de su trabajo, ¿no? Eso mueve un poco los pies de cómo pensábamos que iba a ser la automatización de la sociedad. Aquí también tener en cuenta que estamos pasando una revolución industrial, hemos pasado varias, ¿no? Y yo siempre cuento un poco lo mismo. Cuando yo era pequeña, yo
leía la Encarta, leía Wikipedia para hacer mis trabajos. Estábamos el otro día discutiendo de que es que ahora he utilizado BART para hacer un proyecto con mi hijo, para buscar contenido y me lo ha dado todo. Y digo, yo en mi época utilizaba Encarta, pero es que mis padres no tenían ni siquiera enciclopedia. Quiero decir, ha sido una evolución de 2 generaciones muy rápida. Y yo creo que además, y hay estudios que lo demuestran, que siempre que hay una irrupción tecnológica se genera más trabajo que el que se elimina, ¿vale? Es decir, siempre hay una compensación en el que al final empezamos a ser más eficaces y esos puestos de trabajo a los que ahora tenemos miedo que posiblemente desaparezcan en unos X años, siempre se transforman de tal manera que se termina generando al final más trabajo. Y ya lo hemos vivido. Internet, hace 20 años, le teníamos un miedo brutal a Internet y cómo pensábamos que eso nos iba a quitar trabajo. Y la realidad es que ha generado un mundo totalmente alternativo de nuevas tecnologías y digitalización. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema al que creo que tenemos miedo, pero lo vamos a manejar, ¿no? Y tampoco es una cuestión de meses, estamos hablando de muchos años. El problema de eso, que me decía a mí exactamente un especialista con los que hablaba para uno de los artículos, es que se destruye empleo aquí y se genera en Silicon Valley. Que entonces, bueno. Vale, a lo mejor se genera, pero nosotros no vamos a estar muy contentos. ¿Cómo creéis que lo está haciendo España en ese sentido para que no nos pase eso que nos pasó un poco con la primera revolución digital? A ver, yo creo que también es de nuevo, el reivindicar un poco ese espacio, ¿no? Tanto de formación y de esa formación continua, junto con tener también estos escenarios analizados desde un punto de vista de Estado, ¿no? y de gobierno. Quiero decir, está claro que va a haber ciertas tareas que se van a abaratar. Yo creo que ahí es difícil, ¿no? Plantearte en un escenario diferente, pero también habrá que ver cómo se desarrollan estos sistemas, si todo el mundo se los puede permitir o ver qué tipo de ventajas competitivas empiezan a generar, ¿no? En las empresas igual que lo usan respecto a las que no lo usen. O sea, que creo que va a generar también mucho debate más allá del propio del empleo, ¿no? Creo que sí que tenemos que pensar en, no sé, yo si estuviese igual empezando a estudiar una carrera, ¿no? O algo así, sí que pensaría un poco también en, oye, qué cosas están cambiando, ¿no? O dónde puedo igual también focalizar a ciertas habilidades. Creo que las habilidades de uso de la inteligencia artificial, mi sensación, es que se van a convertir en algo transversal. Es decir, que igual que vimos el fenómeno, decía Mapi, el tema del buscador de Google, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Photoshop también, o en el comercio online. Quiero decir que es verdad que habrá huecos donde se vayan generando esos nuevos espacios, ¿no? Pero la clave para mí es lo que tú has dicho, que se haga aquí, ¿no? Y ahí es verdad que yo creo que tienen que entrar más entidades, como puede ser incluso el gobierno, ¿no? De tener también un plan y a nivel Europa de que, oye, que aquí también se aplique toda esta nueva tecnología y sobre todo que se estudie todas estas nuevas aplicaciones y nuevos puestos de trabajo que puedan surgir. Nos quedan apenas un par de minutillos. No sé si, Javier, quieres lanzar un consejo para esos profesionales de cuello blanco de los que hablábamos, para algo práctico, aparte de, bueno, hay que formarse de manera continua, pero que no se queden con esa inquietud. Nada, yo muy breve, yo haría ese llamamiento a la responsabilidad, ¿no? Definida como habilidad para dar respuesta. Es decir, todo profesional tiene que ser consciente de para qué, ¿no? Ese bien intrínseco de para qué hace su trabajo. Y tiene que utilizar la inteligencia artificial en la medida en la que contribuya a mejorar ese bien intrínseco propio del médico, del profesor, del docente, del empresario, del trabajador. Entonces, yo creo que yo soy optimista por naturaleza, y yo creo que hay que abrazar, ¿no? Que abrazar estos cambios. Lo que pasa es que hay que abrazarlos con prudencia, con una cierta dosis de regulación y, sobre todo, con una gran dosis de pensamiento crítico y de conciencia social y ética. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. También muchas gracias a los que nos estáis viendo. Espero que esta mesa os haya parecido interesante y nada, os emplazamos a la siguiente, que sigáis con nosotros. Muchas gracias. Gracias.